Como que se me arregló la señal. Oremos. Vamos, Señor, te damos gracias porque eres bueno, Señor, porque cuidas de nosotros y has permitido que podamos conectarnos esta noche para una vez más, Señor, abrir tu palabra y meditar en ella, Señor. Te agradecemos porque el hermano Nelson pudo preparar la clase de hoy, Señor. Te pido que prepares nuestros corazones, Señor, y que podamos prestar atención y encontrar una aplicación también para nuestra vida. También quisiera pedirte por los que no han podido llegar y también, Señor, porque cada cosa que aprendamos, Señor, podamos transmitírselo a otras personas también, sobre todo a tus hijos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Amén. Amén. Bueno, por lo menos al pastor Ramón se le escucha bien fuerte el amén, así que eso está bien. Qué bueno, qué bueno. Claro, se escucha bien ahí. Bueno, hoy nos corresponde comenzar el capítulo 12 de Zacarías, ¿ya? Y confío que algunos hayan tenido el tiempo de leerlo para tomar un poco de conocimiento sobre este capítulo. Antes de entrar en el capítulo en sí, recordemos, hermanos, que desde el capítulo 9 en adelante hasta el capítulo 14 de Zacarías hay dos grandes profecías o oráculos que también se les llama. El primero de ellos está entre los capítulos 9 al 11, que ya lo terminamos de ver el domingo. Y precisamente mientras estudiábamos esos capítulos, pudimos darnos cuenta de que nos encontramos, por ejemplo, en el capítulo 9 con profecías que escribió Zacarías y que se cumplieron más o menos 200 años después. Recordemos que en el capítulo 9 se habla de la invasión que vendría con Alejandro el Grande, y allí vimos que se hace una descripción muy exacta de cómo fue aquella invasión. Y realmente nos sorprendía ver cómo la palabra de Dios se pudo cumplir tal cual fue escrita. Después, la semana pasada, en el capítulo 11, estuvimos viendo la figura del rechazamiento del Señor Jesucristo en base a la figura que tuvo que usar Zacarías. Se convirtió en pastor por un tiempo, fue rechazado, pagaron su salario, 30 piezas de plata. Vimos varios detalles sobre eso, ustedes se acordarán. Y sabemos que aquello se cumplió unos 500 años después. Es interesante cómo la palabra de Dios va mostrando este tipo de cosas y nos va mostrando la certeza de la palabra de Dios que nos ayuda a confiar más y más en lo que el Señor dice en su palabra. Y ahora que vamos a comenzar acá el capítulo 12, este segundo gran oráculo o profecía de Zacarías en el último tiempo de su vida, nos vamos a dar cuenta que lo que vamos a estar estudiando hoy día, no solo en este capítulo 12, sino también en el 13 y en el 14, la verdad es que estas cosas todavía no se han cumplido. Y de acuerdo a lo que calculamos, pensemos que lo que Zacarías escribió aquí en la última parte de su libro ocurrió más o menos unos 480 años antes de Cristo. Y si a eso le sumamos los 2025 años que nosotros llevamos ya, nos vamos a dar cuenta de que la profecía de Zacarías 12, 13 y 14 ya tiene una antigüedad de cerca de unos 2500 años y todavía está pendiente. Todavía no se cumple. Porque lo que vamos a mirar en este capítulo aún es futuro, pero es futuro cercano, ¿ya? Y lo interesante es que la profecía habla grandemente y fuertemente acerca de Israel y en forma bastante puntual acerca de Jerusalén, ¿ya? Yo sé que el tema de Israel y de Jerusalén está, digamos, en la absoluta vigencia en estos días, con todas las noticias que vamos sabiendo respecto al enfrentamiento que ha tenido Israel con Irán y con la intervención que hubo anoche de Estados Unidos, ¿ya? Con aquellos bombarderos furtivos que al verlos uno
da la impresión que son como de una película, así de esas de la Guerra de las Galaxias, poco menos los aviones que se usaron. Y yo sé que este tema tiene bastante vigencia en estos días, hermanos, y se dicen muchas cosas respecto a lo que está ocurriendo entre Israel e Irán y Estados Unidos, y no se sabe quién más vaya a intervenir, no sabemos. Y uno de pronto ve videos y explicaciones catastróficas incluso de gente evangélica, ¿ya? Lo que yo puedo decirles con seguridad, hermanos, no porque a mí se me ocurra, sino porque de acuerdo a lo que entendemos de la palabra, que esto que está ocurriendo hoy día no es el Armagedón. Por favor, tengamos eso claro, ¿ya? Porque por ahí ya han aparecido algunos diciendo que ya estamos en el Armagedón, otros hablan que los 4 jinetes del Apocalipsis ya están corriendo, y hay realmente sobre este tema una confusión muy grande. Entonces es bueno que vayamos teniendo esos conceptos claros y que sobre lo que está ocurriendo no nos dejemos llevar ni nos dejemos influenciar por una cosa que vea a un lado uno y por otra cosa que vea al otro lado, y por explicaciones de montones de profetas que han venido apareciendo y diciendo cosas, ¿ya? Tengamos cuidado con eso, porque eso va a conducir de repente a un problema, en el sentido de que la persona se va a sugestionar y podemos ya estar pensando, el Armagedón viene, va a llegar la marca de la bestia y todo ese tipo de cosas. Tengamos cuidado. Esto que está pasando, antes de entrar al capítulo, es solo el anticipo de lo que va a haber después realmente. Esto no es nada, absolutamente nada, comparado con lo que vamos a estar viendo aquí en el capítulo 12 de Zacarías. Vamos a estar leyendo el capítulo, vamos a estar analizando las cosas que acá aparecen. Tengo la absoluta seguridad que no vamos a alcanzar a terminar de ver el capítulo hoy, porque hay muchas cosas acá. Lo importante es ir aprendiendo. Nos vamos a demorar aquí, y le digo que nos vamos a demorar en estos 3 últimos capítulos, porque si uno los mira con detención, son absolutamente diferentes en muchas cosas a todo lo que vemos para atrás, ¿ya? En algunos capítulos anteriores vimos algunos esbozos de lo que será el tiempo de la tribulación y el reino de Cristo, pero acá vamos a entrar fuertemente a hablar de la última parte de la gran tribulación, ¿ya? Entonces, esto es interesante que lo tengamos claro. Y no vamos a ir rápido, vamos a ir lento, ¿ya? Como hay un dicho antiguo que yo conozco, y yo siempre digo dichos porque conozco hartos dichos, ¿ya? Hay un dicho que dice: no temas ir despacio, solo teme no avanzar, ¿ya? Y es lo que vamos a ir haciendo en este capítulo. No sacamos nada con hacerlo muy rápido y evidentemente no comprender muchas cosas. Así que dicho eso, lo que vamos a hacer primero, vamos a leer todo el capítulo, ¿ya? Completo. Son 14 versículos y no creo que mi sobrina se canse mucho en leer 14 versículos, ¿cierto? Porque está acostumbrada a hacer clases, así que, pero por favor léanos en castellano, no en inglés, ¿ya? ¿Ok? Bueno, Vamos a escuchar el capítulo 12 de Zacarías. Yo esté atento, por favor, hermano, hermana, con su Biblia o con lo que tenga a mano para ver el capítulo. Bienvenida, Tiare, y ahora vamos a escuchar la lectura, ¿ok? liberación futura de Jerusalén. Ya, sobrina. Ya. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete. Mas sobre la casa de Judá abrigaré mis ojos,
y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor. Y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adradimón en el valle de Megiddo. Y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí, y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. Muchas gracias. Espero que hayamos estado viendo con atención la lectura, porque al ir mirando el capítulo es muy probable que ya nos hayan saltado algunas cosas, ¿no es cierto?, nos hayan llamado la atención. Ahora, antes de entrar al análisis mismo del capítulo, es bueno decir que este capítulo está dividido, o sea, no tanto como dividido, pero hay cuatro partes bien claras aquí en el capítulo. Entre los versículos 1 al 6, ya incluyendo la introducción que se hace de Dios en el verso 1, entre los versículos 1 al 6 es Dios mismo que está hablando, ¿ya? Cuando uno va leyendo se da cuenta que él dice: yo pongo a Jerusalén, yo pondré, yo heriré. Ahí está hablando Dios directamente. Cuando pasamos a los versículos 7 y 8 nos vamos a dar cuenta que ahora es el profeta que habla de parte de Dios, porque ya a Dios no se le menciona en primera persona, sino que en tercera persona. A partir de los versículos 9 y 10 vuelve a hablar el Señor, él mismo, directamente, ¿ya? Porque en el verso 9 dice: yo procuraré destruir. En el 10 dice: derramaré sobre la casa de David, etcétera. Y después los versículos 11 al 14, de nuevo el profeta habla acerca de los resultados de lo que va a pasar en el versículo 10. Entonces, es bueno en primer lugar cuando uno lee un capítulo como este tipo de capítulos o cualquier profecía o cualquier capítulo de la Biblia, darse cuenta de este tipo de divisiones para ir entendiendo bien lo que el capítulo dice, ¿ya? Ahora, hay otra cosa que puede que a alguno le haya llamado la atención en la lectura que se nos hizo: la repetición de una frase. Y es muy importante cuando está leyendo también las Escrituras, cuando está leyendo un trozo bíblico, un libro, un capítulo, darse cuenta de aquello que comienza a repetirse mucho, ¿ya? No nos olvidemos que la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo y si él quiso repetir varias cosas es porque algo quiere decirnos, ¿ya? Y la frase a la cual yo hago mención es aquella que aparece por primera vez en el versículo 3 al comienzo, que dice: y en aquel día. Aquí en este capítulo aparece 6 veces, ¿ya? En 6 oportunidades se habla en aquel día, en el 3, en el 4,
en el 6, en el 8, en el 9, en el 11. Y hay por allí una expresión también que dice en aquel tiempo, mitad del versículo 8. Ahora, si nosotros nos fijamos en esto, evidentemente el profeta está escribiendo respecto a algo que va a ocurrir en cierto tiempo muy definido, ¿ya? Y evidentemente, de acuerdo a lo que conocemos de la historia de Israel, esto que encontramos acá, y en el capítulo 13 y en el 14, no ha sucedido, aún es futuro, ¿ya? Ahora, no es primera vez que encontramos que el profeta en este libro haya hablado de esa manera, porque cuando miramos un poco hacia atrás en los otros capítulos, vimos que en alguna parte también se habla acerca del futuro. Pero acá es mucho más específico. En este solo capítulo, en 6 oportunidades, como dije, se nos dice en aquel día. Ahora alguien dirá, ¿qué día será? Ahora, no tenemos que pensar que es un día de 24 horas, sino que está hablando de un evento que va a ocurrir en cierto tiempo que aún es futuro, ¿ya? Y ahora vamos a saber de qué evento se trata, ¿ok? En primer lugar, en el versículo 1 dice al comienzo allí, profecía de la palabra de Jehová acerca ¿de quién? De Israel. No oigo. Israel. Exactamente, acerca de Israel. Yo sé que se demoran en apretar ahí el audio, pero alguien ya lo apretó y dijo, claro, ahí profecía acerca de Israel. Es decir, aquí ya entramos de inmediato a algo bien específico. Esta profecía, este oráculo, que termina al final del capítulo 14, es sobre Israel. Es decir, no es sobre la iglesia, ¿ok? Es sobre Israel, específicamente sobre la nación de Israel, que en los días que estamos viviendo está en boca de todos, ¿no es cierto? Israel para allá, Israel para acá, Israel a favor, la mayoría de Israel en contra, pero Israel todos los días sale, en todos lados, ¿verdad? Y esta profecía sobre Israel. Ahora, antes de entrar el Señor a detallar de qué se trata, Él se presenta a sí mismo. Y es interesante eso. Él hace una declaración soberana acerca de su propia persona en el mismo versículo 1. Entonces, lo que nosotros vamos a entender y vamos a leer y a estudiar a partir del versículo 2 es algo que Dios nos dice directamente. Ahora, Él hace la siguiente presentación sobre sí mismo. Dice allí, Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. ¿Ya? Esa es la presentación del Dios soberano que, hermanos míos, es nuestro Padre. Es el Padre celestial de todos los que hemos confiado en Cristo. Y Él hace esta presentación soberana, dando a entender y declarando, porque Él es el único que declara que Él es el Señor creador de todo, no solo de lo material, sino también de lo inmaterial, porque habla el que forma el espíritu del hombre dentro de él. Él hace esta presentación para decir, escuchen lo que yo, el creador, el soberano Señor, tengo que decir respecto a Israel. ¿Ya? ¿Sabe que cuando yo estaba estudiando esto, no sé a quién le comenté, creo que fue a Susi en su casa, no sé si fue a ella, pero a alguien le comenté que yo no logro entender a estas personas, que entiendo son creyentes, la mayoría, a milenialistas. Yo no logro entender cómo leen estos capítulos. ¿Ya? Realmente es para mí un interrogante. ¿Cómo lo hacen para tratar de salir del paso, para no decir que Israel sigue teniendo importancia? Porque existen algunos líderes evangélicos que a Israel lo consideran como que ya está obsoleto absolutamente y no creen para nada lo que dice la palabra de Dios. Yo tengo muy presente, y lo mencioné
la última vez que prediqué en la iglesia, hace 2 o 3 domingos, un video que escuché de este señor Juan Manuel Vaz, que me desilusionó completamente, porque él ahí en su video poco menos que trata como lo peor a Israel, echando por tierra todo lo que dice la palabra. Y resulta que aquí, en esta profecía dada por el creador del universo, el soberano Dios, él va a hablar sobre Israel, va a hablar sobre lo terrible que le va a pasar en un momento determinado, y después vamos a terminar en el capítulo 14, no sé cuándo lo vamos a terminar. Va a hablar el Señor del futuro exitoso del mismo Israel. Entonces, evidentemente, hermanos, yo esa vez sugerí y vuelvo a sugerir ahora que tengamos mucho cuidado con las cosas que buscamos y vemos en Internet, respecto sobre todo a temas escatológicos, porque nos vamos dando cuenta en la palabra del Señor que Israel para Dios sigue teniendo importancia, independientemente de que actualmente el pueblo de Israel que está allá en la Tierra Santa está en incredulidad. Pero nos vamos a dar cuenta por este mismo capítulo que va a llegar el momento que parte de ese pueblo se va a arrepentir, lo que en otras partes de la Biblia se menciona como el remanente de Israel. Incluso se menciona en el Nuevo Testamento. Pablo también habla en el Nuevo Testamento acerca del remanente de Israel que será salvo. Y acá en el Antiguo Testamento también. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que la nación de Israel como nación sigue estando en los planes de Dios, independientemente de que están, como dije, en incredulidad respecto al Mesías. Pero hay allí un núcleo, porque una hermana me preguntó, porque hay una frase por ahí que anda dando vuelta en redes sociales. Algunos dicen, Israel es el pueblo de Dios. Otros dicen, no, Israel no es el pueblo de Dios. Hay un pastor que es muy bueno para hablar, que él dice, Dios tiene un solo pueblo, no tiene 2 pueblos. Y lo dice así tajantemente, echando por tierra un montón de profecías bíblicas. Evidentemente el pueblo de Dios en la actualidad, hermanos amados, es la iglesia, el pueblo espiritual de Dios. Pero ocurre que este pueblo terrenal que es Israel todavía sigue existiendo y va a seguir existiendo. Y cuando llegue el tiempo del milenio va a continuar una parte de ellos existiendo en el milenio, literalmente. Y eso está en la palabra. Entonces, por eso tengamos mucho cuidado con lo que estamos escuchando, porque hay algunos que tienen mucha labia, como alguien de ellos tienen el don de la palabra para convencer. Y si usted no está preparado, se va a dejar llevar por ideas extrañas. ¿Ya? Aquí tenemos al Dios creador, sustentador del universo, ¿verdad? Diciendo, esto va a ocurrir con Israel, esto va a ocurrir con Jerusalén. ¿Ok? Entonces, ya vimos en el versículo 1, y bueno, cualquier hermano que quiera comentar o preguntar, levanta el dedo, ya sabemos que es así. Mientras no lo hagan, yo sigo hablando, ¿ya? Entonces, sabemos que la profecía es sobre Israel. Y en el versículo 2 es más específico todavía el Señor, porque dice él, he aquí yo pongo a Jerusalén, ahora menciona a Jerusalén. Y esta no es una ciudad figurada, ni simbólica, ni mucho menos. Es la ciudad que actualmente está allá en Tierra Santa, Jerusalén. Porque no hay otra Jerusalén en la tierra. ¿Okay? Yo pongo a Jerusalén, dice, por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Ya le doy la palabra, pastor. Voy a terminar la idea nomás. El tema de la figura que pone aquí de Israel, de Jerusalén como una copa, lo vamos a ver enseguida. Pero aquí especifica bien, ya, que esta situación de la cual Dios está hablando ocurre cuando Jerusalén esté sitiado por todos los pueblos de alrededor. Incluso al final del versículo 3 se habla de todas las naciones de la tierra que se van a juntar contra ella. O sea, más específico, mis amados hermanos, no puede ser. Pastor Ramón, adelante. Gracias, hermano. No me Pastor Ramón. llamaba ¿Se me escucha? ¿Sí? Pastor, ¿no me oye? ¿Se me escucha? Pastor Ramón.
Sí, ¿se le escucha, ¿Me pastor? oyen los ¿Sí? demás o no? Sí, el pastor se escucha, Sí, pero el tío no lo Nadie me oye. escucha, pastor. Dígame se si me escucha. oyen o no. Ya, pastor, estoy esperando que hable. Ya. No, lo que me llamaba la Sí, atención sí. del versículo 1 Sí, es como que el Señor vale. estuviese haciendo Sí, una sí. presentación de Él Sí, bien. a todas las naciones de la tierra. No, sí, yo lo Y escucho pone también. a Israel también, lo sitúa en una parte muy importante, muy central de la escatología, del plan que Él tiene para con el mundo y particularmente cómo va a usar a la nación de Israel. Eh, ¿Me escucha, hermano Nelson? Claro. Sí, 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 Y, sí, sí. y Míreme, otra le estoy cosilla levantando el también, dedo. y otra cosilla también particularmente que llama la atención es que la importancia de las palabras, cuando el Señor habla de Israel, se refiere a la totalidad de las tribus que conforman a la nación de Israel, pero después empieza a hablar de Jerusalén y de Exacto, Judá, y eso es importante también, ir viendo esos detalles y esas diferencias. exacto, exacto. Exactamente, sí. ¿Eso nomás? Sí, sí, síguelo. Ok. Claro, no, es muy importante lo que menciona, porque evidentemente aquí vamos a darnos cuenta que va a llegar un momento en que Jerusalén va a estar como el centro de todo y la profecía lo ubica así, ¿ya? Y evidentemente está hablando de toda la nación. Cuando habla de Israel, habla de las 12 tribus y después va a especificar, y justamente tengo anotado acá algunas cosas más específicas que tienen que ver no solo con la ciudad de Jerusalén, sino con el reino de Judá, con la tierra misma, con los habitantes, todas aquellas cosas van apareciendo acá. Entonces, por eso que vamos lento, ¿ya? Para que vayamos captando bien la enseñanza. ¿Ok? Entonces tenemos claro, es una profecía sobre Israel y aquel día, aquel tiempo del cual habla el Señor, se refiere al sitio contra Jerusalén. Al final del verso 2 dice que van a estar allí todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Es decir, Jerusalén va a estar sitiada por todos los pueblos alrededor y es cuestión de que uno se ponga a mirar el mapa allí del Medio Oriente para saber cuáles son todos los pueblos de alrededor. Pero yo agregué recién que incluso todas las naciones de la tierra, dice al final del verso 3, se van a juntar contra Jerusalén. Y evidentemente esto nos ubica en el tiempo prácticamente, hermanos, al final ya de la gran tribulación. Yo sé que en el tema de las naciones hay varios grupos, ¿verdad? Están, por ejemplo, en la Biblia se habla del rey del norte, se habla también de los reyes del oriente, del rey del sur. Recordemos cuando estudiábamos el profeta Daniel. Pero acá es bien claro que todas las naciones de la tierra se van a juntar contra Jerusalén. Ahora, esto todavía no sucede. Por eso es que tenemos que tener claro que lo que está hablándose aquí aún no ha ocurrido, pero va a llegar el momento cuando va a suceder. Jerusalén ha estado sitiado en distintas oportunidades, pero no por todas las naciones de la tierra. Ahora, alguien podría decir, bueno, las naciones de la tierra eran de la tierra conocida en ese tiempo. Podemos decir que sí y también que no. ¿Por qué? Porque esta profecía, como está pensada para el tiempo del final de la gran tribulación, prácticamente va a estar incluyendo a todas las naciones de la tierra, incluyendo Chile. Ojo con eso, ¿ya? Si uno piensa en las naciones alrededor, como dice el versículo 2, claro, ahí uno puede pensar en el Líbano, puede pensar en Siria, puede pensar en Jordania, puede pensar en Egipto, en el sur, y podemos agregar otros más, ¿no es cierto? Incluso Irak, Irán, Afganistán, Yemen, todas esas están alrededor. Pero evidentemente en ese tiempo, al final de la gran tribulación,
Todas las naciones de la tierra van a reunirse contra Jerusalén, incluso Estados Unidos. ¿Qué le parece? Que en este momento está a favor. ¿Ya? Hasta Estados Unidos va a estar en contra. Todas las naciones de la tierra, dice la palabra de Dios. Y eso nos lleva, hermanos amados, al tiempo de casi el final de la gran tribulación, en lo que se conoce como Armagedón. Eso lo estudiamos en el libro de Apocalipsis. Ya vamos a ver algo de eso ahí. Pero yo quiero mencionar una cita. Usted puede anotarlas, después las lee. ¿Ok? Por ejemplo, anote Ezequiel capítulos 38 y 39, porque allí usted se va a encontrar, ¿no es cierto?, con ese famoso pasaje de Gog y Magog, ¿ya? Y que tiene mucho que ver con el rey del norte y precisamente con el que hace cabeza del rey del norte, para todas las explicaciones que se conocen, que es Rusia, ¿ya? Y todos sus asociados. Entonces tenemos Ezequiel capítulo 38 y 39. Usted lo puede leer con calma después. También tenemos, ahora yo no sé si alguna vez lleguemos a estudiar Ezequiel, no sé, pero usted puede leerlo por mientras. Joel capítulo 3, es bueno que lo lea porque allí también se habla de las muchas naciones que se van a juntar en el valle de Josafat. Entonces tenemos Ezequiel 38 y 39, Joel capítulo 3 y, por supuesto, lea después Zacarías capítulo 14 del 1 al 5, un poco más adelante aquí en este libro. Y por supuesto, y vamos a ir a mirar un poco ahora al Apocalipsis, ¿ok? Vamos al Apocalipsis capítulo 16 para recordar esto que estudiamos hace varios meses y que creo que incluso no todos los que están hoy estaban en ese estudio, ¿ya? Lo bueno es que los estudios están ahí guardados en YouTube, en ese trabajo que hizo Nicolás, y el que no logró escuchar puede escucharlos ahí después. Vamos a Apocalipsis capítulo 16 y vamos a leer en el versículo desde el 12 hasta el 14. 3 versículos vamos a leer allí. Apocalipsis 16, del 12 hasta el 14. O mejor dicho, hasta el 16. No sé si puede leerlo, Angélica. Apocalipsis capítulo 12, perdón, capítulo 16, disculpen, versículos 12 hasta el 16. Pongamos mucha atención a lo que aparece allí. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Aquí está el pasaje bien específico, muchas gracias, que habla de ese lugar, el lugar llamado Armagedón, que también se conoce como el Valle de Megiddo, ¿ya? En los apuntes de Apocalipsis, que los que estudiaron conmigo lo tienen, ¿ya? Yo explicaba justamente eso aquí, yo tengo justamente una parte de la explicación. Armagedón es un valle que se asocia con la llanura de Esdraelón, cerca de Megiddo y del Monte Carmelo, a unos 150 kilómetros al norte de Jerusalén. Es un lugar literal, ya por supuesto, no es un lugar figurado ni simbólico. A través de la historia de Israel, allí hubo varias batallas bien importantes y bien decidoras. No lo voy a leer ahora,
¿ya? Y incluso se dice que es un valle muy estratégico y el famoso Napoleón llamó a ese lugar el ruedo del mundo. ¿Por qué razón? Porque dio a entender que es un lugar, es un campo ideal para grandes batallas, ¿ya? Ese es Armagedón, es un lugar literal a unos 150 kilómetros al norte de Jerusalén. Y lo que hemos leído aquí en Apocalipsis, capítulo 16, tiene que ver con la sexta copa que se derramará de juicio de Dios, y esto es casi al final de la gran tribulación. Ya cuando esté reinando Satanás en la tierra con el anticristo y el falso profeta, ahí los leímos, ¿verdad? ¿Y qué dice acá? Que de la boca del dragón, que es Satanás, de la boca de la bestia, que es el dictador mundial o anticristo, y de la boca del falso profeta, que será el líder de la religión apóstata, van a salir, dice, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, así lo menciona el autor acá, y dice que esos espíritus son espíritus de demonios que van a hacer señales en ese tiempo y van a ir a los reyes de la tierra para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y en el 16 hemos leído que el lugar ese donde van a reunirse es Armagedón o el Valle de Megiddo. Allí se van a reunir todas las naciones de la tierra. Arriba se mencionaba a los reyes del Oriente, que sabemos que son todo el grupo de países orientales encabezados por China, Japón y todos aquellos de ese lado. Y por supuesto también los que se mencionan en Ezequiel, el rey del norte, Gog, Magog. Sabemos que van a estar los países árabes todos alrededor para la gran batalla como dice acá, la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? Avancemos un poquito a Apocalipsis 19, cuando el Señor desciende aquí a la tierra, ya, Apocalipsis 19, vamos a leer allí en el versículo 19, ya, Apocalipsis 19, 19. Yo se los voy a leer, porque es un solo versículo. Y como un solo versículo lo leo yo. Cuando son malos lee mi sobrina, ¿ok? El versículo 19 de Apocalipsis 19 dice, y vi, dice Juan, a la bestia, el dictador mundial o anticristo, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Ahora, aquí el pasaje nos dice que cuando Cristo venga, ya, todos los reyes de la tierra van a estar reunidos para luchar contra él. Dice acá, pero entendemos también por el pasaje del capítulo 16 y por lo que sale en Zacarías 12 y 14, que van a juntarse para destruir a Jerusalén completamente, ¿ya? Y ahí va a ser cuando el Señor va a descender y va a defender a Israel y les va a permitir huir, de acuerdo a Zacarías capítulo 14. Volvamos a Zacarías. Estamos juntando estos pasajes para que cada uno después los lea con calma, los vuelva a analizar. Zacarías 14, vamos a avanzar un poquito en Zacarías y vamos a leer allí en los versículos 1 y 2 del capítulo 14. ¿Ya? Yo he querido juntar todos estos pasajes, hermanos, Ezequiel 38 y 39, Joel 3, Zacarías 14, que vamos a leer ahora, Apocalipsis 16, Apocalipsis 19, para que entendamos que lo que vamos a estar viendo en el capítulo 12 tiene que ver con ese momento, con ese tiempo final, al final de la tribulación, cuando ya las naciones de la tierra, guiadas por los demonios, ¿verdad?, van a pensar, vamos a destruir a Jerusalén y por supuesto vamos a destruir a aquel que viene apareciendo desde el cielo, ¿ya? Y acá en Zacarías 14, versículo 1 y 2 dice así, me imagino que todos lo tienen, lo están mirando. Dice, he aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Esto lo vamos a ver con calma después. Y aquí está el verso 2. Yo, dice el Señor, reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad.
Ahora, todos estos versículos que hemos mirado, más lo que hay en Ezequiel 38 y 39 y Joel capítulo 3, que yo les mencionaba, tienen que ver con este tiempo del sitio contra Jerusalén al final de la gran tribulación, cuando todas las naciones estén reunidas contra Jerusalén, ¿ya? Ahora, uno dice, pero por una parte leemos en Apocalipsis 16 que van a ser el dictador, la bestia, o sea, la bestia, el falso profeta y Satanás, que van a juntar los pueblos, y acá leemos que es Dios que los va a reunir. Ah, pero es que tenemos que entender que Dios es soberano y que Dios incluso, yo lo veo así, hermanos, va a hacer que Satanás, el dictador mundial y el falso profeta junten las naciones, pero el que está por sobre todo es el Señor. Después el Señor va a pelear, por supuesto, y los va a liquidar, pero vamos a ver en el capítulo que Dios va también a ayudar a los propios judíos para que luchen un poco. Es decir, hay una cantidad de cosas juntas acá. Lo importante es que sepamos de qué tiempo se trata. Pastor Ramón, adelante. Está muteado. Está muteado. Ya, ahora sí, perdón. Lo que hay una disputa en cuanto a estos pasajes, digamos, Ezequiel 38, 39, bueno, Zacarías y también Apocalipsis, porque algunos los muestran como distintos momentos. ¿En qué sentido? Ya. Ezequiel 38 y 39 lo que más muestra son naciones musulmanas. ¿Ya? Sabemos que en Apocalipsis y la guerra de Armagedón son muchos ejércitos de la tierra. Pero aquí en el capítulo 38 de Ezequiel se menciona a Rusia, a Etiopía, a Turquía, a Irán, a Libia parece que también aparece acá. Creo que sí. Aparecen sus nombres y lo que significa en el día de hoy, digamos, el equivalente a las naciones que existen en el mundo. Y algunos hermanos y teólogos y escatólogos, esta batalla, la de Ezequiel 38 y 39, la sitúan, pero ellos dicen que pudiera ser, ¿ya? Pudiera ser en la primera parte de la tribulación o a mediados de la tribulación, porque las ven como batallas diferentes. Ya. A mí también me llama la atención el que no, o sea, que se mencionen únicamente a estos países musulmanes y no a más naciones, como que tendiese a mostrar Apocalipsis capítulo 19. Ya. No sé qué piensa Claro, usted al respecto también. Bueno, es bueno lo que comenta, porque en el fondo, ¿qué estoy haciendo yo, mis hermanos? Más allá de que a lo mejor, como dicen estos grandes hermanos que saben más que uno, puede que sea a mitad de la gran tribulación, pero tenemos que entender que esto no es una pura batalla, esto va a ser como una campaña militar que va a durar tiempo, y que lo que aquí está en el capítulo 12, 13 y 14 es el final, ¿ya? Yo creo que si lo entendemos de esa manera, nos va a quedar más claro. Porque si nosotros miráramos otros capítulos, por ejemplo, Daniel capítulo 11, allí se habla de movimientos que ocurrieron en el tiempo de Daniel, más adelante, pero que evidentemente también hablan de que un grupo va a luchar con este otro va a luchar con el otro. Va a ser un movimiento de ejércitos por un buen tiempo, ¿ya? Ahora, por eso yo quise mencionar precisamente estos capítulos para ir tratando de alguna manera de entender lo que va a ocurrir en ese tiempo, que independientemente que sea, como bien te explicaba el pastor Ramón, a mitad de los 7 años, o sea, cerca del final, va a ser todo un proceso, como digo, una campaña militar terrible, donde igual se van a ir matando unos con otros, donde igual también van a estar rodeando cada vez más a Jerusalén. Ahora, si uno mira aquí, por ejemplo, en el mismo, donde estamos en el capítulo 12, al final del verso 2, que se mencionó primero, habla de todos los pueblos de alrededor contra Judá y el sitio contra Jerusalén. Y ahí tenemos claramente todos los países musulmanes. De hecho, están ahí, cerquita. Entonces, por eso yo quise mencionar, no para decir que va a ser todo en un momento, sino para que nos demos cuenta cuán grande, cuán amplio va a ser todo aquello.
No tenemos la capacidad realmente, hermanos, de poder comprender todos los detalles, pero uno va leyendo estos capítulos y se va dando cuenta de cómo va a ser de terrible, de espantoso aquel tiempo, y que va a culminar cuando ya Jerusalén esté a punto de ser destruido, cuando incluso, ahí lo leímos en el capítulo 14, va a haber una cuestión espantosa en Jerusalén, y ahí va a ser cuando el Señor finalmente les libre y liquide a todas las naciones, todos los ejércitos que aparecen en Apocalipsis 19. Entonces tenemos que ir haciendo una especie de concordando estos pasajes el uno con el otro. No podemos decir que todo va a ocurrir en el instante, yo mismo no lo creo así, sino que lo creo más bien como una campaña que se va a realizar en distintos momentos y en distintos lugares, pero teniendo como centro y con el deseo total y absoluto de destruir Israel, destruir Judá, destruir Jerusalén, que no quede nada. Ustedes saben que el deseo de los iraníes es ese, actualmente, ¿verdad? Y por esa razón Israel atacó todos esos lugares nucleares, no las centrales nucleares, como dijo un estadista chileno, ¿no? Ya, porque muy equivocado el hombre, como siempre, ya. Él dijo que eran centrales nucleares, lo cual no era cierto. ¿Ah? Pero, ¿por qué ellos fueron atacando esos lugares? Porque saben que Irán estaba reuniendo cohetes y bombas. ¿Para qué? Para destruir Jerusalén. Israel, ellos lo quieren destruir desde hace mucho tiempo. Y hermanos, lo que es más curioso, una hermana comentaba hoy día algo de eso, Irán se conoce como Persia, ¿cierto? Y recordemos que fue un rey persa, Ciro, el que le abrió las puertas a los judíos para que volvieran a Jerusalén en los tiempos de Zorobabel. Esto lo estuvimos estudiando en Ageo, ¿verdad? Y también acá al comienzo en Zacarías. Es increíble cómo ha ido cambiando las cosas. Es un tema muy largo, ¿ya? Pero lo que sí tenemos claro acá, que ya al final de los tiempos, en este proceso de campañas, se van a ir uniendo, reuniendo los ejércitos, luchando unos con otros. El propósito central va a ser destruir Jerusalén y acabar con la tierra santa para siempre. Como le digo, yo entiendo lo que el pastor Ramón menciona y hay opiniones al respecto. Y no vamos a entrar a definir todas las opiniones, pero yo lo dejo en ese sentido como una información general de todo lo que está ocurriendo en ese tiempo que está muy especificado acá. El sitio contra Jerusalén para procurar destruir completamente a Israel. Sí, ¿Okay? hermano. Sí. Ahora, más que aquí todo vemos, también. y yo lo mencioné, que en este tema está la soberanía de Dios y está la acción del hombre también. Por eso le digo un tema. ¿Ah? Sí, no, yo decía que Sí, aquí adelante. el panorama que tiende a mostrarse en Ezequiel ¿Estamos 38 y 39 es como si Israel se encontrase en una relativa paz, como que ya ha hecho, se ha firmado el tratado de paz con el anticristo, ¿ya? Y que eso viene a ser como en la primera parte de la tribulación, también, cosa claro. que después va a cambiar. Otra cosa también es que Claro que en sí. relación a estas naciones, hoy se procura mostrar a Israel y hacerlo muy, muy odioso a las naciones del mundo. Yo creo que eso es lo que han hecho en gran parte a lo largo de la historia del Israel actual que tenemos el día de hoy, es como culpar de todos los males del mundo a la nación de Israel. Yo incluso quería mostrar este librito que está acá, el libro de los protocolos de los sabios de Sion, que fue Sí, yo lo escrito tengo. para culpar a Israel, para culpar a los judíos de que ellos son los que gobiernan en el mundo y que si el mundo está así es por el judío. Es por el judío, Claro. el judío que gobierna, que maneja la economía y que todos los males del mundo tienen que ver precisamente con la nación de Israel. Ellos son los grandes culpables. Y cuando eso no es así, por eso que nosotros tenemos que tener tanto cuidado con las noticias que escuchamos en las noticias en cuanto a Israel, tanto que sean a favor de Israel o en contra de Israel, porque hay mucha cosa que no es cierta. Es importante poder cotejar esa información de la CNN,
Radio Francia y de otras agencias noticiosas con información alternativa. Es bueno hacerlo para que lleguemos a tener una relativa información verdadera de lo que realmente pasa en Israel. En la nación de Israel, los judíos no están muy contentos con el gobierno que tienen. Se habla mucho de democracia en Israel, pero, mi hermano, no es tan así en cuanto a la nación de Israel. Es más, otros llegan a decir que los que están a la cabeza del gobierno de Israel no son ni siquiera judíos, que son aquellos que les llaman los judíos askenazí. Los askenazí, la verdad, por Génesis capítulo 3, versículo 10, o capítulo 13, versículo 10 parece, no, al revés, capítulo 10, versículo 13, los askenazí vienen de otra línea, que es la línea de Jafet. Algunos los sitúan allí o los sitúan también como los házaros, Hazaria, que sería bueno indagar un poquito en relación a esa información también, ¿ya? Porque dicen, estos no son verdaderos judíos, así como la familia Rothschild, la que creó la bandera de Israel hoy, que esa estrella no es la estrella de David, sino que es un símbolo ocultista. Hay mucho de ocultismo en todo esto también. Eso, mi hermano. Claro, no, es bueno lo que nos menciona. Ese librito es interesante, Los Protocolos de Sion, lo tengo también por ahí yo, porque es verdad, a Israel se le echa la culpa absolutamente de todo. Ahora, lo que yo veo ahí, hermanos, en esta situación, veo una acción satánica, por supuesto, por lo menos yo la veo así, y también sabemos que Israel sigue pagando, si pudiéramos emplear el término, lo que los principales sacerdotes le dijeron a Pilato cuando estaba el Señor allí ante Pilato: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Israel por generaciones ha sufrido el desprecio, ha sufrido el odio, ¿verdad? Lo que yo encuentro triste, sí, y lo menciono, yo he conocido cristianos que odian a Israel, ¿ya? Sí. No logro captar cuál es la razón que lleguen a odiarlo tanto. Generalmente hablan de los judíos que manejan la bolsa de Nueva York y otras cosas así, ¿ya? Pero realmente se cae en yo considero que es una aberración que un cristiano odie, ¿no es cierto?, a los israelitas, odie a los judíos. Por supuesto, tampoco podemos estar de acuerdo con todo lo que se hace, porque no todo es bueno, pero evidentemente es el pueblo terrenal de Dios, sigue siéndolo, ¿ya? Entonces, qué importante tener eso claro, y no cegarnos así totalmente a favor o en contra 100%. En esto hay que guardar el equilibrio. Ahora, lo que yo sí puedo decir respecto a CNN, a la BBC, esa gente da puras noticias amañadas contra Israel, ¿ya? Porque es parte precisamente del sistema que está contra Israel. Ahora sabemos que aquí en Chile apareció el canal RT, ¿ya? Que sí, funciona en Telecanal, y RT es Russia Today, y es un canal ruso de información, y es un canal de propaganda que presenta precisamente la línea oficial de pensamiento del gobierno de Rusia. Y yo estuve mirando algo anoche ahí, comparándolo con otras noticias que tengo, y realmente ellos manipulan todo tipo de noticias respecto a todo tipo de noticias. CNN también lo hace, ¿ya? Los canales chilenos también lo hacen. Entonces, tenemos que buscar, como bien dice el pastor Ramón, algún otro tipo de información un poquito más derecha, porque evidentemente la idea es liquidar a Israel. No lo pueden hacer. Va a llegar el momento aquí, como estamos en este capítulo, cuando prácticamente ya estén por aplastarlo completamente, y va a ser cuando el Señor los libere, y va a ser cuando entonces, recién entonces, ya los judíos del remanente van a reconocer al Mesías. Y eso está más adelante aquí
en el versículo 10, lo vamos a estar mirando en la última parte del capítulo, ¿ya? Porque yo sé que existen en este momento en Israel los judíos mesiánicos, los cristianos mesiánicos, y hay un montón de cosas, de ramas así, pero tengamos cuidado también con esa parte, ¿ya? No nos abandericemos completamente tampoco con todo lo que pasa con Israel. Hay muchas cosas ahí, pero lo importante es eso, hermano, es el pueblo terrenal de Dios que espera que se cumplan las promesas que están escritas en la Biblia. Y nosotros como creyentes tenemos que tener claro que lo que Dios ha prometido lo va a cumplir. Y si en este caso, ¿verdad?, cuando ya ellos estén completamente rodeados, no solo por los musulmanes, sino que por todas las naciones del mundo, el Señor los va a librar, e incluso el Señor les va a dar capacidades, ¿verdad?, para que puedan luchar en ese tiempo. Es lo que tenemos acá. Porque, para ir resumiendo un poco, ya estamos recién en la introducción y se nos acabó la hora, casi, pero aquí tenemos que pensar entre los versículos 2 al 9, de donde estamos acá en Zacarías 12, que aquí se presenta la salvación física de Israel en ese momento, en ese tiempo. No digo en ese momento, sino en el tiempo de aquel día, ¿ya? Porque no creo que el sitio va a ser un día ni dos, va a ser un periodo de tiempo. Y lo que vemos acá entre los versículos 2 hasta el 9, la salvación física que Dios va a proveer a Israel para librarle de sus enemigos físicamente hablando. Y entre los versículos 10 al 14 está la salvación espiritual que se va a producir cuando el remanente se arrepienta, se vuelva al Señor, lo reconozcan al Mesías y lloren y hagan gran lamento, dice ahí, ya lo veremos en detalle. Entonces el capítulo, aparte de la introducción del verso 1, se subdivide en esas dos partes, ¿ya? La salvación física que Dios va a permitir a este pueblo, ¿verdad? Este pueblo que viene de Abraham. Recordemos que Dios ha dado las promesas, dio las promesas a Abraham, a Isaac y a Jacob, y las promesas de Dios son fieles y verdaderas, ¿ya? Ahora, aquí en el pasaje, a ver si alcanzamos a ver algo más, nos quedan unos minutitos. El Señor usa dos figuras para hablar de Jerusalén, específicamente de la ciudad de Jerusalén. Allí en el versículo 2, en Zacarías 12, dice: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Este concepto de esta copa, porque luego es una piedra pesada que sale en el versículo 3, esta figura de la copa no es una copa así como la que nosotros conocemos, ya una copa así para echar un poco de líquido, un poco de vino, no, sino que se refiere ya a unas vasijas en las cuales muchos podían beber, ¿ya? Un tipo de vasijas que tenían los judíos, donde no solamente podía beber uno, sino que muchos podían beber. A eso se refiere este concepto de la copa. Realmente era un vaso más grande, una vasija más grande, ¿ok? ¿Y qué es lo que significa esto? Dice que esa copa va a hacer temblar a todos los pueblos de alrededor. ¿Y en qué sentido podríamos entenderlo? Yo leía un comentario, es bastante válido el comentario, un muy buen comentario bíblico, y el autor explica, dice que las naciones van a querer saciar su sed de violencia y de venganza contra Israel. Sabemos, hermanos, que hay mucho odio, muchas naciones están odiando a Israel por mucho tiempo, ¿verdad? Y ya en ese tiempo la sed de violencia y de venganza contra ellos va a ser algo terrible que va a ocurrir. Pero ¿qué va a pasar? Que al atacar Jerusalén, ¿qué cosa van a beber realmente ellos? Van a beber la ira del Señor. No nos olvidemos de eso. Independientemente que los judíos van a luchar y ya después ya no van a poder, pese a que el Señor les va a dar fuerzas para luchar en ese tiempo,
el Señor se va a ocupar de todas las naciones al final. Lo leímos en Apocalipsis 19, ¿verdad? Y el Señor los va a destruir con el poder de su palabra. Entonces, ¿qué pasa? Que si bien es cierto, ellos van a ir allí para saciar su sed de violencia y de venganza, ellos van a beber de la ira de Dios, porque el Señor va a defender a Israel. Entonces, evidentemente, eso va a resultar en un temblor para todas las naciones de la tierra. Por así decirlo, si pudiéramos emplear una frase, ¿cuánto se llama? Una frase chilena, van a ir por lana y van a salir trasquilados. Eso va a pasar con las naciones. Entonces Jerusalén se va a transformar prácticamente en ese vaso que les va a hacer temblar a ellos, porque ellos van a desear totalmente la destrucción de Jerusalén e Israel, pero la ira de Dios se va a manifestar porque sabemos que el Señor finalmente va a librar a Israel y finalmente el Señor va a destruir las naciones. Entonces ahí tenemos la primera figura con respecto a Jerusalén. Y la otra figura está en el versículo 3. Dice, en aquel día, hablando de ese tiempo final, yo pondré, dice Dios, mire, dice, yo pondré, Dios lo va a hacer, a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Ahí está clarísimo de nuevo, y lo vuelvo a leer, todas las naciones. Pero ¿qué va a pasar? Dios va a poner a Jerusalén, en forma específica se habla de Jerusalén, como una piedra pesada, ¿verdad? Que para todos los pueblos, y que la cargare va a ser despedazado. Ahora, ¿sabe? A mí me llamó la atención, leyendo por ahí, de que en aquella época antigua, yo creo que algún hermano habrá leído también, se usaban a veces piedras grandes, muy pesadas, de gran tamaño, para eventos deportivos. ¿Ya? Incluso se cuenta, leí por ahí, que habían algún tipo de evento, de competencia deportiva, quien lograba levantar esas piedras pesadas le podía ganar al otro que también lo hacía. Era una competencia harto rara, ¿ya? Bueno, evidentemente siempre han habido competencias deportivas raras, ¿cierto? Pero esa era una competencia muy extraña en esos años y he leído de que había algunos que la piedra le caía encima y los liquidaba. Y justamente Dios a través del profeta usa esa figura para decir, eso le va a pasar en ese tiempo a las naciones que vayan a luchar contra Jerusalén. Jerusalén va a ser para ellos como una piedra pesada. Y seguramente los lectores de la profecía entendieron la figura que Dios estaba planteando aquí. Porque querámoslo o no reconocer, mis hermanos, Jerusalén en la Biblia, cuando uno lee las escrituras, y creo que en una oportunidad lo vimos, en varias oportunidades, lo tengo anotado aquí y se lo voy a volver a recordar, son 2, 4, 6, 8, en 9 oportunidades en la Biblia se dice que Jerusalén es la ciudad santa. Eso dice la Biblia, ¿ya? No lo digo yo. Me acuerdo que en esa oportunidad lo vimos y yo les di todas las citas a los hermanos. E incluso cuando se habla de la Nueva Jerusalén en Apocalipsis 21, 22, también se habla de que es la ciudad santa, ¿ya? Entonces, Dios va a usar incluso esa situación, más allá que hay algunos que no quieran nada con Jerusalén y hablan en contra y todo lo demás, pero dice que Dios va a usar a Jerusalén primero como aquella vasija que va a hacer temblar a todas las naciones y también como aquella piedra pesada y sobre el que caiga lo va a desmenuzar. Es increíble cómo el Señor, más allá, hermanos, de la incredulidad que Israel ha manifestado por siglos respecto a Cristo, aún así la palabra suya está vigente y la palabra suya se tiene que cumplir. Esas son las dos figuras que Dios usa acá para hablar de la ciudad de Jerusalén, ¿ok? Yo no quiero avanzar mucho más porque ya son las 20 para las 10. Y ahí nos quedamos solo en la introducción. Yo pensaba que hoy día íbamos a tratar la mitad del capítulo, pero ni siquiera alcanzamos a ver la cuarta parte, pero no importa, ¿ya? Porque hemos aprendido algunas cosas importantes
hemos analizado algunas cosas que nos conviene saber a los creyentes. Y por supuesto, en este tiempo, hermanos, vuelvo a insistir, en este tiempo en el cual se hablan muchas cosas, hay demasiada información y también, digámoslo claramente, hay demasiada desinformación también, o hay información manipulada. Entonces tenemos que ir teniendo cuidado de no obsesionarnos con el tema, de no volvernos locos. Claro, igualmente impresiona todas las cosas que van pasando, pero tenemos que estar tranquilos, porque estas cosas que vamos a ver, estamos viendo acá, no nos van a ocurrir a nosotros, no nos va a ocurrir a la iglesia. Nosotros vamos a estar aquí. De hecho, cuando el Señor finalmente se manifieste y libre finalmente a Jerusalén e a Israel, dice la Biblia que nosotros vamos a venir con Él a reinar. Eso lo vamos a ver en el capítulo 14. ¿Ya? Pero es bueno que conozcamos esto y que vayamos viendo las Escrituras y que nos vayamos dando cuenta de cómo va a ser aquel tiempo. Porque esto, hermanos, insisto, esto reafirma la verdad de la palabra de Dios y reafirma lo que creemos. Mire, yo cuando estaba estudiando estos temas, he sentido que la palabra me reafirma la línea espiritual, profética que manejamos. A mí, por lo menos, lo personal me lo reafirma, para mostrar que Israel no es un despojo, como algunos pastores pretenden decir en el día de hoy. ¿Ya? Por ejemplo, este señor Sugel Michelén le dice, Dios tiene solo un pueblo. ¿Ya? Echando por tierra las verdades de bastantes pasajes de las Escrituras. Ahora, porque si se los menciona este caballero, porque aunque habla muy bien en otros temas, en la parte escatológica está muy perdido. Entonces no lo escuche. Por favor, hermano, cuidado con lo que oímos en la parte escatológica. Ya nos hemos dado cuenta, Israel sigue los planes de Dios hasta el final. Entonces, dejemos de lado esa línea alegorizante que tienen algunos, ¿verdad? Pretendiendo dejar de lado a este pueblo que es el pueblo terrenal, que tiene promesas terrenales. La iglesia tiene promesas espirituales, sabemos, pero que con el tiempo, en la eternidad, la palabra nos muestra que de alguna manera vamos a estar cerca los unos de los otros. Pero ese es ya otro tema que tiene que ver con el futuro y que no está metido acá. ¿Ok? Entonces vamos a dejar hasta aquí. En esta introducción que hicimos del capítulo 12, traten de leerlo en la semana de nuevo, ¿verdad? Vamos a avanzar ahí para ver de qué forma, ¿verdad? El Señor le va a dar fuerzas en ese tiempo a los ejércitos judíos para que luchen, ¿ya? Y hay varios detalles muy interesantes en esta primera parte, cuando el Señor les libre físicamente de sus enemigos, ¿ya? Y por supuesto, cuando lleguemos a la salvación espiritual, de los versículos 10 al 14, cuando el remanente se arrepienta, cuando vean al Señor, cuando miren al que traspasaron, esa frase impresionante ahí en el versículo 10, ¿verdad? Mirarán a mí a quien traspasaron, ¿ya? Y eso nos lleva a pensar en la cruz cuando el Señor fue traspasado. Así que hay mucho aquí en este capítulo. Hemos entrado en la primera parte nomás, pero no importa porque así vamos a ir aprendiendo más de la Escritura. No sé si el pastor Ramón levantó la mano o no. Sí, no, en relación a lo ¿Pastor que, Ramón? al interpretar bien ¿No me las escucha, Escrituras, ¿se me escucha bien, cierto? ¿Aló, pastor? Sí. Parece que no. Bueno, vamos a terminar con oración esta noche. Y los que estuvieron todos calladitos, no hablaron nada. Ya, espero El pastor que Ramón estaba hayan hablando, quedado hermano, más o menos claro que hablamos. Me gustaría escuchar comentarios. Por último, pongan algún comentario en el grupo de WhatsApp para saber si se entendió un poco lo que hablamos. Me imagino que se entendió. Espero que se haya entendido. Si se ha entendido, a ver si hay algún dedito por ahí que aparezca. Está hablando solo. Interesante saber eso. Yo, el pastor Ramón quería hablar. Nadie dice nada. Bueno. Sí. Parece que nos escuchamos a destiempo. Sí. Sí. Ya. Sí.
Póngale. Póngale nomás. ¿Alguno? ¿Ah? Hable, pastor. Ah, ¿Perdón? ya, ok. No, yo decía que un hermano una vez aconsejaba de Ya, que pues, pastor, hable. la Biblia no se tenía que interpretar. Estamos desfasados hoy día. Ya, 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 pues, pues si pastor. estoy hablando. Hermano, ¿y usted, el resto El me hermano escucha? Nelson nomás está desfasado. No sé qué pasa. Ah, ya. Ya, voy a seguir hablando, ¿no? Que decía No un hermano entiendo. que aconsejaba interpretar Parece la que sí. Biblia Parece que sí. no a la luz de Ya. las noticias, Sigue nomás, pues. sino que Hable las nomás. noticias a la luz de la Biblia. ¿Ya? Eso nomás, hermano. Ya Hable. para terminar. Hable. No, ya. Ya, ya. Ya, pues, hermano Nelson, no se ponga el Hable nomás, chacotero. pues. No sé si me escucha o no. Todo el mundo se ríe. Hable, pues. Ya, ya. Ya hablé, El ya hermano, hablé, ya. el pastor ya habló. El pastor ya habló, hermano Nelson. Emotivo en esto, fortalecemos. A ver si alguien le habla por No interno. sé, yo lo escucho. Ya que. Alguien de plataforma ahí había levantado la mano hace rato, Perfecto. pero no sé si. Ya. No, yo no dije nada, pues. Yo no dije nada. Bueno, estuvo complicado. No, bueno, sí, lo que pasa es que yo lo escucho bien pasado. Me imagino que ustedes a mí también, no sé qué pasó. La señal estuvo bastante mala esta noche, no sé qué ocurrió, pero bueno. Pero, bueno, que hable entonces. ¿Dónde está la plataforma? La plataforma es Nicolás. Aló, Nico. ¿Aló? Nico. ¿Qué pasó? Pucha, ya No se va a pasa pegar. nada. Se pegó el hermano. Bueno, vamos a terminar mejor, ¿ok? Vamos a terminar mejor porque esta noche ha sido bien difícil la conexión, de repente se pone mala, así que vamos a concluir. Y hasta Paulito se está riendo ahí, yo los veo desfasados, me imagino, no sé, a lo mejor se rió hace rato. Así que vamos a orar al Señor, hermanos, ¿ok? Yo no sé por qué todos se ríen, no sé qué pasa. Nicolás, ¿estás por ahí? Sí, hermano Nico. Nelson, estoy acá. Nico. Sí, hermano Está Nelson, estoy complicado este acá. tema. Bueno. Nicolás, ¿me escuchas o no me escuchas? Sí, ahí dice que va a orar. Nicolás. Voy a orar, hermano Nelson. Lo Estamos escucho. pésimo. Bueno, no sé qué ustedes no sé en qué momento me están escuchando, a lo mejor me están escuchando desfasado, no tengo idea. Realmente está complicado esto, pero ya vamos a estar. ¿Y por qué se ríen todos? Me gustaría saber. Que alguien diga por qué se ríen. ¿Perdón? Ya nos Nico. reímos ya, hermano Nelson, mucho rato. Oye, Ahora pero no. ¿qué pasa? ¿Por qué todo el mundo se ríe que me escuchan desfasado? ¿Qué ocurre? No entiendo. Nico. Sí. Hermano Nelson, usted está hablando muy ya. tarde. Vale, dale. Ya. Señor mío, Padre Celestial, Padre amado, les doy gracias por este momento, Señor, en que nos permite estudiar su palabra. Gracias porque pudimos aprender de su palabra. Su palabra Ya. fue de edificación Ok. para nosotros. Ya, Nico. Ora, por favor. Oro para que usted nos acompañe, Señor ¿Cómo? mío, nos guarde durante la semana. Sea usted guardándonos, Padre amado, protegiéndonos, y que podamos aplicar todo lo que nosotros hemos aprendido hoy, que lo que aprendimos podamos aplicar a nuestra vida, que sea de bendición y edificación para nuestra alma, y que nos ayude cada día a ser unos mejores hijos suyos, Señor. Si lo ruego, Padre amado, se lo pido, Señor mío, en nombre de su Hijo, Señor Jesucristo. Amén. 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 Oh, abandonó la reunión, se enojó.
Sí, que estaba muy, la señal No. de él parece que es la que está mala. Ah, espera un segundo, ahí está. No, Juan tiene. El error de eso lo muteé porque seguía hablando y hablando. Él estaba muy desfasado, estaba muy desfasado. Estaba muy desfasado. Sí, Estaba muy desfasado. Ya, Nico, Ya. dirija la reunión usted ahora. ya no. Bueno, eso era. Nos vemos la otra semana. Ya, hermano. Nos vemos la otra Un semana, abrazo a cada hermano. uno. Buenas noches, hermano. Bendiciones. Chao. Buenas noches, Que vaya bien. Nos vemos. Chao, chao, chao. Ya, Diana Yuli. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Chao, chao. Chao, pastor.